Unter el espadachín ciego de la casa Zoldyck. Capítulo 326. ¿Cómo puede haber un río oscuro aquí? Después de leer lo siguiente, Roy asintió pensativamente. Resulta que hay un espacio incomparablemente enorme debajo. En este espacio, en realidad hay un río subterráneo que conduce a las profundidades del suelo. Hay muros de piedra a ambos lados del río subterráneo. ¿Por qué hay un río oscuro aquí? Roy estaba muy desconcertado. Cuando acababa de entrar al sótano, olió un olor a podrido. Según su especulación, debería ser que la gente de aquí arrojó el cadáver aquí para que se pudriera antes de morir. 270. ¿Pero por qué hay un río oscuro aquí? Roy no sabía la respuesta, así que solo pudo nadar río abajo. Necesitaba descubrir qué estaba pasando. Pero cuando llegó al final del baño se quedó helado. Frente a él había una puerta de hierro bien cerrada, alrededor de la cual se encontraban esparcidos muchos restos de armas oxidadas. Roy tomó un palo negro, lo miró y lo dejó. Este material áspero y afilado definitivamente no pertenece a ninguna artesanía del mundo. Intentó usar su propia fuerza para abrir la puerta de hierro, pero descubrió que la puerta de hierro no se movía. ¿Esta cosa es tan gruesa? Parece que se necesita un poco de esfuerzo para abrirla. Roy murmuró algo en su corazón, luego giró la cabeza y miró el río oscuro en la distancia. Si no puedes vencerlo de frente, pruébalo. Roy se enderezó y apretó las piernas, luego golpeó con el pie la puerta de hierro. Hacer clic. La puerta de hierro se vino abajo instantáneamente. Roy rápidamente saltó al río oscuro y luego se sumergió hacia el final del río oscuro. Al final del río oscuro está la oscuridad. Aunque el campo de visión de Roy era amplio, no pudo confirmar qué había en la oscuridad. Pero Roy cree que debe haber algún peligro acechando aquí. Roy nadó rápidamente en el río oscuro, y el ancho del río oscuro superó sus expectativas. Tenía cientos de metros de largo. Nadó un rato sin llegar al final. Roy maldijo en secreto en su corazón, sabía que podría encontrar algún peligro si continuaba quedándose aquí, por lo que planeaba regresar primero. En ese momento, Roy escuchó el sonido del agua corriendo desde el otro extremo del río oscuro. Roy inmediatamente se volvió cauteloso. Sus oídos son varias veces más sensibles que los demás, por lo que incluso si la distancia es muy grande, aún puede oír con claridad e incluso la frecuencia del sonido es casi la misma. Chocar. Chocar. El sonido del agua corriendo es cada vez más fuerte. Al mismo tiempo, una cabeza blanca emergió lentamente del final del río oscuro. Esta cabeza tiene 10 metros de largo y 10 metros de alto, como una pequeña colina. ¿Qué demonios? La expresión de Roy cambió cuando vio a este tipo. Este tipo es obviamente una bestia mutante humanoide. Esta bestia mutante tiene piel como la de un cocodrilo, su espalda está cubierta de púas y los dientes de su boca miden más de un pie de largo. Además, el cuerpo de esta bestia mutada es sumamente enorme, con una altura de más de 20 metros, y hay una cueva del tamaño de una pelota de baloncesto en su abdomen. Roy estimó que este tipo debería tener muchos animales pequeños u otras cosas en el estómago. Este monstruo parece haber encontrado a Roy en 4, 2 y luego nadó hacia Roy con un rugido. Roy no decidió huir, sino que fue directamente a su encuentro. Auge. Roy y el mutante chocaron con fuerza. Las bestias mutantes son extremadamente poderosas. El cuerpo de Roy quedó inconsciente al instante. Roy ajustó su cuerpo en el aire y permaneció en el aire de manera constante. Frunció el ceño y miró a la bestia mutada. El poder de esta bestia mutante es demasiado grande. Si fuera una persona común, el golpe de ahora sería suficiente para matarlo. Pero, después de todo, Roy no era una persona común y corriente. Se dio la vuelta en el aire y se paró firmemente sobre la cabeza de la bestia mutante. Silbido. La bestia mutante gritó enojada. Roy resopló con frialdad y luego sacó la espada demoníaca y la golpeó en el cuello de la bestia mutante. Oh, saltaron chispas. Una marca de sangre apareció en el cuello de la bestia mutante. La bestia mutada rugió de dolor, luego abrió la boca y mordió la cabeza de Roy. Auge. Roy levantó su pie derecho y pateó a la bestia mutada en la boca, y luego saltó de la cabeza de la bestia mutada con la ayuda del contraataque. La bestia mutante falló un golpe, se enojó y persiguió a Roy. Roy se burló cuando vio esto, y luego sacó la espada demoníaca y la mostró detrás de la bestia mutante. ¡Oh! La afilada espada demoníaca atravesó la espalda de la bestia mutante. El líquido rojo brillante instantáneamente tiñó de rojo las palmas de Roy, pero a él no le importó. En lugar de eso sacó la espada demoníaca y continuó atacando.
Con la ayuda de la espada demoníaca, Roy apuñaló fácilmente a la bestia mutante en el pecho. La bestia mutante gritó. En ese momento, el cuerpo de la bestia mutada explotó repentinamente, convirtiéndose en un líquido verde viscoso que se extendió por todo Roy. Roy rápidamente contuvo la respiración y se concentró para evitar inhalar el extraño líquido viscoso de color verde. Es tan repugnante que en realidad es una toxina. Roy frunció el ceño. Su cuerpo estaba cubierto con estos líquidos verdes viscosos, y estos líquidos parecían pegajosos y no se podían sacudir. Roy frunció el ceño, luego sacó la espada del diablo y roció un chorro de llamas sobre su cuerpo. Grieta. La llama ardió durante un rato y luego derritió el líquido viscoso. Aunque las llamas pueden destruir el líquido verde, no pueden eliminar por completo el daño que le causa el líquido verde. Su ropa está hecha jirones y la piel de todo su cuerpo está entumecida de 10 maneras. El violento impacto provocado por la explosión del cuerpo de la bestia mutada afectó la tráquea de Roy. Tenía dificultad para respirar y sus pulmones estaban hinchados y doloridos. Tosió 2 veces y escupió una bocanada de sangre. Maldita sea. Si el tigre no muestra su poder, ¿de verdad crees que soy un gato enfermo? Roy maldijo en voz baja, luego levantó la espada demoníaca y golpeó a la bestia mutante. Auge. La poderosa fuerza hizo que la cabeza de la bestia mutante se abollara. Sin embargo, esto aún no había terminado, porque Roy sintió que su brazo quedó paralizado por un momento debido a este fuerte golpe, y aprovechando esta oportunidad, la bestia mutante aprovechó para abalanzarse sobre Roy, y sus 2 afiladas uñas arañaron el brazo de Roy. La defensa física de Roy fue asombrosa. Las garras de la bestia mutante arañaron su cuerpo y solo pudieron sacar una serie de chispas, pero no lograron abrir su capa protectora. Pero el ataque de Roy hizo que la bestia mutante perdiera el equilibrio y cayera al suelo. La bestia mutada se puso de pie y se preparó para atacar a Roy. Pero Roy había estado esperando 0,93 horas. Auge. Roy pateó a la bestia mutante en la cabeza y la derribó. Entonces Roy agarró la espada demoníaca y cortó con fuerza. ¡Po! La espada del diablo atravesó el cuello de la bestia mutante y le cortó la garganta de un solo golpe. Los ojos de la bestia mutante se abrieron como platos. Nunca pensó que eventualmente moriría a manos de un ser humano débil. Roy miró los cadáveres separados de las bestias mutadas y permaneció en silencio. La vitalidad de las bestias mutantes es tan tenaz que resulta escandalosa. Incluso después de que Roy les cortó la cabeza, todavía respiraban débilmente, pero su aliento vital estaba disminuyendo gradualmente. Roy suspiró. Aunque la inteligencia de la bestia mutante no es alta, la efectividad en combate de este tipo sigue siendo muy fuerte. Roy estimó que la condición física de este monstruo debería haber alcanzado el nivel 7, de lo contrario no se atrevería a atacarlo. Como se esperaba de una bestia mutada, es realmente poderosa. Roy negó con la cabeza y luego caminó hacia la cabeza de la bestia mutante. La cabeza de esta bestia mutada es extremadamente grande y extremadamente fuerte, y no puede ser destruida con armas comunes. Roy miró fijamente a los ojos de la bestia mutante y pensó durante unos segundos. De repente sus ojos se iluminaron y pensó en una manera. Roy arrojó su espada demoníaca frente a la bestia mutante, luego sacó una daga y la apuñaló en la cuenca del ojo de la bestia mutante. TSK. La daga penetró con éxito el globo ocular de la bestia mutante. Bien. La bestia mutada gimió y sus ojos originalmente violentos se oscurecieron instantáneamente, luego se congeló y cayó al suelo nuevamente. Funcionó. Roy mostró una pizca de alegría. No esperaba tratar con la bestia mutante a esta manera. Fue realmente inesperado. Además, este método es simple, tosco y eficaz, lo que le ahorra a Roy muchos problemas. Roy tomó la espada demoníaca y la miró con atención. El óxido de la Demon Sword sigue siendo evidente, pero su material ha cambiado. El óxido de la espada estaba cubierto por una fina capa de metal. Esta espada en realidad tiene algunas características metálicas. Después de mirarla por un rato, Roy descubrió que la espada era algo similar al tesoro legendario, pero era más afilada. No sé de qué metal está hecho este metal, murmuró Roy. Pero de todos modos, la espada demoníaca se ha conservado. Roy guardó la espada demoníaca, miró a su alrededor y descubrió que estaba en las profundidades del océano. El color de este río subterráneo es azul claro, pero Roy sabe que definitivamente no es agua de mar, porque Roy está seguro de que ahora está en un pantano. Roy frunció el ceño. El pantano le dio una sensación de peligro.
Roy pensó por un momento, luego dio media vuelta y se fue. Planeaba regresar primero a la orilla y luego encontrar un lugar para esconderse. Porque encontró aquí un aliento extraño, que era muy amenazador. El aura que podría hacerlo sentir amenazado probablemente no era algo simple, por lo que decidió retirarse con decisión y esconderse primero. Veamos qué otros personajes poderosos hay aquí. Después de todo, este río subterráneo no es sencillo. Se puede decir que hay dragones escondidos y tigres agazapados en este río subterráneo. Y lo más aterrador aún es eso. Estas cosas son muy buenas para esconderse. Siempre se esconden muy bien y perfectamente para que no puedas encontrarlos. A menos que tomen la iniciativa, no podrás encontrarlos en absoluto. Efectivamente, después de un tiempo, una hormiga humanoide azul emergió del río. Esta hormiga es más grande que un ser humano normal. Al mismo tiempo, se emite una corriente de vapor azul y se puede ver que esta hormiga es muy inusual. No se atrevió a emitir ningún sonido. Porque este tipo es muy poderoso, y después de haber vivido una guerra, si sale a pelear con él cuando su fuerza física es demasiada, sin duda será un acto de muerte. Por eso es muy importante ser cuidadosos y firmes, porque aquí no hay uno solo, deberían haber muchos. Efectivamente, volvieron a aparecer muchas hormigas azules. Estas hormigas azules hablan entre sí, pero no sé de qué están hablando. El punto más importante es: el vapor azul que emiten estas hormigas azules es muy intimidante y parece que han vuelto a mutar. Y cada vez que muten, se volverán más fuertes, no más débiles. Hay que decir que estas criaturas realmente tienen muchas ventajas. Por estas criaturas. Se están desarrollando en una buena dirección. Los seres humanos somos diferentes. Los seres humanos solo pueden confiar en sus propios esfuerzos. Si dependen completamente de la evolución, es casi imposible. 813. Parece que todavía soy un ignorante, y realmente no es sencillo en el río subterráneo. Nunca lo había descubierto antes, pero ahora que lo he descubierto, me ha abierto los ojos. Afortunadamente, soy lo suficientemente persistente, si no lo suficiente. Todavía no puedo encontrar el problema anterior. Debo decir que el siguiente problema es bastante grande y realmente difícil de resolver. Basta con mirar la situación actual. No importa si se resuelve o no, no hay lugar para elegir. No hay lugar para dar marcha atrás. Desde el principio, no tienen margen para volver atrás y elegir. Ahora hay monstruos tan poderosos aquí. Parece que primero debemos encontrar una manera de lidiar con estos monstruos, porque la existencia de estos monstruos definitivamente causará daño a toda la ciudad. Después de todo, estos errores no son débiles y es muy difícil tratarlos. Si estos ciudadanos comunes y corrientes los encontraran, ¿no sufrirían aún más? Y a juzgar por la situación actual, es necesario actuar con rapidez, de lo contrario no habrá tiempo ni oportunidad. Estas cosas dañarán a los seres humanos quién sabe cuándo, por lo que deben abordarse rápidamente. Y estos monstruos parecen llevarse bastante armoniosamente. No parecen excluirse mutuamente. Incluso si no son de la misma especie, no pelearán entre sí solo porque no son de la misma especie. Esta es la existencia más aterradora, Afup. No sé cuál es la situación, pero este fenómeno ya ha ilustrado un problema. Es decir, resultan muy repulsivos para los humanos. Si los humanos no responden, lo más probable es que los humanos sean exterminados a causa de esto. Aún así. Pero no importa cómo se mire. Esa no es mi raza y sus corazones serán castigados. No hay duda sobre esto. La existencia de estas cosas ha tenido un gran impacto en los seres humanos. Se puede decir que este impacto no tiene precedentes. Bueno, esto es solo una parte de la ciudad. Si se observaran todas las ciudades, sería aún más difícil decirlo. Las tuberías de alcantarillado en una ciudad tan grande conectan muchas cosas, y muchas cosas no se pueden decir porque una vez que se dicen, cambiarán de gusto. Pero no es fácil deshacerse de todos estos dispositivos ahora, porque son demasiado poderosos. Eres solo una persona y definitivamente no serás un oponente si estás solo. Todavía tienes que retirarte primero y luego pensar en un camino de regreso. Solo con la fuerza suficiente podrás controlarlo todo, de lo contrario todo será en vano. Él lo sabía muy bien, porque había experimentado el horror de estas cosas una vez, por lo que no quería volver a ser controlado por este miedo. Fue algo muy aterrador. Roy regresó con cautela al campamento militar. Estaba decidido a volverse más fuerte. Si Roy quiere volverse más fuerte ahora, solo puede confiar en el sistema, lo cual es muy importante.
Debido a que es casi imposible volverse más fuerte confiando en otros, ahora solo el sistema puede realizar su deseo, pero no se puede apresurar. Se puede decir que cada mejora del sistema es genuina, pero aunque la fuerza de cada mejora del sistema es muy fuerte, a veces no se puede resistir. Y es un poquito más importante. Si comercias con el sistema, serás el que más sufrirá. A menos que completar las tareas del sistema sea lo más rentable, muchas tareas asignadas por el sistema son muy problemáticas y básicamente no pueden realizarse por uno mismo en este momento. La única misión principal asignada por el sistema ahora es protegerme. Acabo de crear esta ciudad hoy, así que esta misión es bastante buena. Como realmente quiero proteger esta ciudad, las tareas asignadas por este sistema son muy buenas. Pero es difícil decir si se pueden proteger bien varias ciudades, y esta tarea llevará mucho tiempo completarse. Por lo tanto, es difícil decir cuándo podremos obtener algo, por lo que debemos echar un vistazo a la tienda del sistema ahora. Hay muchos potenciadores corporales en la tienda del sistema. Es inevitable que su cuerpo físico actual no sea lo suficientemente fuerte. Como simple ser humano común y corriente, el cuerpo es muy frágil y puede ser destrozado en cualquier momento por un golpe fuerte. Por lo tanto, es necesario fortalecer continuamente el cuerpo físico, de modo que incluso si es golpeado, pueda ser golpeado unas cuantas veces más y no sea empujado directamente hacia abajo y muera. Rápidamente seleccioné algunas pociones en el centro comercial del sistema. El precio de estos medicamentos es muy económico, por lo que los efectos secundarios son muy graves, es decir, debes poder soportarlos. Y la inyección de este medicamento también da mucho miedo, es decir, se inserta directamente en el corazón y se inyecta en él, y luego fortalece el cuerpo. Esto realmente da un poco de miedo. Si causará la muerte si se inserta el corazón y si podrá resistirlo son todas preguntas. Nadie sabe qué tan graves son los efectos secundarios de este medicamento. Roy frunció el ceño. Al mirar la poción fortalecedora en su mano, siempre sintió que el sistema no lo engañaría, pero era difícil de decir, ¿por qué sucedería si realmente lo engañaran? Cuando llegue el momento, simplemente haré eructar, ¿cómo puedo encontrar la teoría de sistemas? Entonces esto todavía tiene ciertos riesgos, pero no importa si hay riesgo o no. Ahora que lo he comprado solo me queda probarlo con fuerza. Buscando flores, insertó con decisión la poción fortalecedora en su pecho, luego empujó la jeringa y al segundo siguiente se inyectó el medicamento en el corazón. Al principio no sintió nada en absoluto. Pensó que era falso y no tenía ningún efecto, pero luego descubrió que no era falso. Porque empezó a sentirse mareado. Estaba atontado, sin energía y su corazón latía cada vez más rápido. Esto fue lo más aterrador. Un corazón que late cada vez más rápido significa que su ritmo cardíaco está fuera de control. Esto significa que mientras alguien no tenga cuidado, es probable que muera repentinamente. Por supuesto, la posibilidad de muerte súbita es muy pequeña, pero eso no significa que no exista. Pero no tengo más remedio que ponerme la inyección y ahora no hay vuelta atrás, así que solo puedo apretar los dientes y persistir. Al segundo siguiente cayó directamente al suelo, porque sentía como si su corazón se lo comieran las hormigas y el dolor se transmitía directamente al sistema nervioso central del cerebro. Este sabor es simplemente maravilloso. Parece que el medicamento está funcionando. No esperaba que el medicamento actuara tan rápido. No existen medidas preventivas diarias. Roy estaba sudando por todo el cuerpo y se desplomó en el suelo. No tenía fuerzas. Se sentía muy incómodo ahora. Vagamente, Roy sintió como si su autoconciencia estuviera fuera de control y todas las células de su cuerpo parecían sentir dolor. No puede controlar todo esto, especialmente el dolor en los nervios. El dolor en los nervios no se puede cambiar, y a juzgar por la situación actual. Parece que he fracasado. Si fallo, probablemente moriré. Pero no murió por eso, pues lo que quería era fortalecer su cuerpo con la droga 290. La vida parecía un fracaso, pero no un fracaso total. Podía sentir claramente que sus ojos se habían vuelto más claros y podía ver las cosas con mayor claridad. Esta cosa inusual todavía lo sorprendió, porque de hecho era un lugar diferente y era el lugar más aterrador. Su fuerza también se ha vuelto más fuerte y sus músculos también han aumentado, lo que significa que su fuerza es muy fuerte. Ahora se puede decir que puede matar una vaca con 10 golpes. Quedó muy satisfecho con este refuerzo, porque realmente lo hizo más fuerte. Su calidad física también se ha fortalecido y fortalecido.
Él también puede ver esto. Tiene que decir que este fortalecimiento lo dejó muy satisfecho. Pero mientras estaba satisfecho, también descubrió que aunque se había fortalecido, el interior de su cuerpo todavía estaba allí. Siempre hay una sensación de dolor que surge de vez en cuando. Este sentimiento lo hizo sentir muy incómodo, pero a medida que su cuerpo se fortaleció, se sintió muy cómodo. Después de fortalecerse, su fuerza ha aumentado nuevamente y ahora tiene que encontrar una manera de lidiar con las cosas en la alcantarilla. Las criaturas en las alcantarillas deberían volverse gradualmente más fuertes. Estas son malas noticias para él. Si se permite que estos tipos sigan siendo fuertes, provocarán desastres devastadores. Y lo más fatal es que la existencia de estos aparatos es una amenaza en sí misma. Y ya son muy fuertes, solo porque son diferentes de la gente común, por lo que pueden derrotarlos y reprimirlos, pero si fuera gente común, eso es casi imposible. Pero después de pensar durante mucho tiempo, definitivamente no podía ir allí precipitadamente, porque no sabía qué tipo de problema encontraría si iba allí precipitadamente. Esas cosas eran muy repugnantes, y si no hubiera ayudante, sería casi imposible hacerlo solo. Cosas posibles, en ese momento pensó en Alia. Quizás con la ayuda de esta pequeña la situación mejore. Después de todo, la fuerza de los dos no es débil de todos modos, si unen fuerzas. Entonces tal vez podría limpiar todas las cosas que hay allí. Pensando en esto, rápidamente le pidió a un soldado que le trajera el mensaje y concertó una cita con él, mientras él tenía que ir primero. Primero tenía que luchar al frente y salir corriendo del camino para poder resolver los problemas restantes, y luego esperar a que llegara Anilla antes de lanzar un ataque general para eliminarlos a todos. De ninguna manera, si no limpias esas cosas que hay dentro, no podrás dormir tranquilo. 4-7. Debido a que la existencia de esas cosas en el interior es como una espina en la carne, si no se la quita por un día, será un problema para él. Y este problema sigue siendo fatal y puede costarle la vida en cualquier momento, por lo que no puede permitir que se vuelvan poderosos pase lo que pase. Esto es absolutamente imposible. Es más, siguen fortaleciéndose día a día, lo que él no puede soportar. Roy una vez más lanzó un ataque a las alcantarillas. Esta vez había muchos más bichos en las alcantarillas, porque después de la batalla de ayer mataron a muchos de ellos. Pero la velocidad de reacción de estos tipos fue muy rápida y pronto reprodujeron suficientes errores. Debo decir que es realmente repugnante. Estas cosas no han sido erradicadas, lo cual es una amenaza para ellos, y esta amenaza amenaza a toda la ciudad. Después de hackear todo el camino, finalmente llegamos a las profundidades de la alcantarilla. Se puede decir que la profundidad de esta alcantarilla es muy profunda y el área debajo es muy grande. Este proyecto era muy grande al principio y el diseñador también era muy poderoso. Pero es precisamente porque el diseño del diseñador es muy complicado que algunos de sus escondites se esconden aquí y allá, volviéndose más fuertes día a día, y no hay forma de erradicarlos por completo. Entonces para ellos. Es muy ventajoso, pero no tiene ninguna ventaja para Roy. Roy respiró hondo y finalmente entró. Sabía que no tenía salida. Roy vestía una armadura brillante y sostenía una espada demoníaca en su mano mientras se abría camino hacia la parte más profunda de la alcantarilla. Finalmente, cuando llegó a la parte más profunda de la alcantarilla, se encontró con esas hormigas humanoides azules. Estas hormigas humanoides azules son grandes y tienen una armadura gruesa en el exterior. Sus garras son afiladas y son muy rápidas. Son las únicas criaturas inteligentes en esta área y también son los gobernantes de este mundo subterráneo. Aunque Roy estaba mentalmente preparado antes de venir aquí, no esperaba encontrarse con tantos enemigos. ¿Pudiste escapar de ese ambiente?, dijo sorprendido el líder de la hormiga humanoide azul después de descubrir a Roy. Roy permaneció impasible y simplemente atacó locamente a los enemigos que lo rodeaban, porque esta era su única opción en ese momento. Parece un poco, un ángel. Pero debería ser un dios, ¿verdad?, se dijo a sí mismo el líder de la hormiga humanoide azul. Roy casi escupe su sangre cuando escuchó esto. Podría ser cualquier cosa, pero definitivamente no podría ser un dios. La fuerza y la velocidad de Roy han superado al grupo de hormigas humanas. Blandió la espada demoníaca con todas sus fuerzas. Cada vez que cortaba, mataban a decenas de hormigas. Incluso hubo varias hormigas que fueron cortadas directamente en pedazos por la Demon Sword. 2 mitades. Con el paso del tiempo, la hormiga humanoide azul se retiró gradualmente con muchas bajas. Roy se relajó un poco y luego se concentró en la enorme hormiga frente a él.
Esta hormiga se ve muy extraña, con una cabeza similar a la de un humano, pero su espalda tiene la forma de un murciélago y sus alas son doradas y se extienden hasta 10 metros de ancho. Esta hormiga es mucho más alta que Roy incluso si está de pie, y mucho menos de pie. Humano, 700 admiro tu coraje. Si estás dispuesto a unirte al campamento oscuro, prometo hacerte la vida más cómoda. Dijo la hormiga en voz baja y ronca. Roy se burló. ¿Unirse al campamento oscuro? ¿Crees que soy un idiota? La hormiga negó con la cabeza y dijo. Ya que no estás dispuesto a unirte al campamento oscuro, entonces muere. Tan pronto como la hormiga terminó de hablar, desapareció del lugar. Cuando reapareció, ya estaba frente a Roy, y sus enormes quelíceros apuñalaron hacia Roy. Roy rápidamente lo esquivó hacia un lado, pero aún así subestimó la velocidad de la hormiga y le desgarraron una cicatriz en el abdomen. Roy cubrió la herida, luego levantó el pie y pateó a la hormiga frente a él. La hormiga estiró su pata delantera derecha para bloquear el ataque de Roy y luego usó la fuerza del rebote para saltar hacia atrás y barrer a Roy. Después de caer al suelo, Roy rodó un par de veces para eliminar el impacto y luego saltó del suelo. La hormiga era demasiado rápida y no podía atacar a corta distancia. A menos que pudiera paralizar a este tipo, no podría acercarse en absoluto. Otro lado. Roy sabía que no podía seguir así, primero tenía que deshacerse de este tipo. Tan pronto como se le ocurrió esta idea, Roy de repente sintió que sus ojos brillaban cuando la hormiga llegó frente a él. Roy rápidamente levantó su espada para bloquear, y los quelíceros de la hormiga golpearon con fuerza la espada del diablo. La enorme fuerza hizo que Roy volara, rompiera la pared y se estrellara contra la casa de al lado. Roy soportó el dolor y luchó por ponerse de pie. Tenía 3 costillas rotas y la sangre en su pecho hervía. Roy se limpió la sangre de la comisura de la boca. No esperaba que este tipo perdiera su poder. No es de extrañar que se atreviera a decir que se uniría al campamento oscuro. Esta hormiga no se veía diferente de una hormiga común, pero su velocidad era tan aterradora que Roy no tenía ninguna posibilidad de acercarse a este tipo. Si esto continúa, tarde o temprano morirá en manos de este tipo. Roy apretó los dientes, sacó la daga de su cintura y luego se abalanzó sobre la hormiga. Al mismo tiempo, la espada demoníaca Wolf en su mano estaba completamente desarrollada y la cabeza de la hormiga era Son. Pero la velocidad de reacción de la hormiga fue demasiado rápida. Evitó fácilmente el ataque de Roy y le cortó el brazo izquierdo con sus quelíceros. Roy soportó el dolor severo, luego continuó abalanzándose sobre la hormiga, apretando los puños y golpeando con fuerza la cabeza de la hormiga. La hormiga extendió tranquilamente sus quelíceros para resistir el ataque de Roy, pero ignoró la daga y el escudo en la otra mano de Roy. Roy aprovechó la oportunidad y pateó a la hormiga en el estómago y al mismo tiempo insertó la daga en la cabeza de la hormiga. La hormiga resultó inmediatamente herida. Rugió enojado y abrió la boca para morder a Roy. Pero esta vez Roy estaba en guardia y dio un paso atrás para evitar el golpe. Mientras la hormiga rugía enojada, Roy tomó su brazo cortado y se escapó, pero la hormiga obviamente no tenía intención de dejar ir a Roy. Roy miró hacia atrás para observar la situación mientras corría y vio a la hormiga persiguiéndolo, pero debido a su gran cuerpo y su lento movimiento, era muy difícil moverse. El rostro de Roy se iluminó al ver esto, ahora ya no tenía miedo de ser atrapado por esta hormiga. Pero cuando Roy se dio vuelta y estaba a punto de huir, se quedó atónito porque la hormiga ya lo estaba persiguiendo. Roy no esperaba que la hormiga pudiera teletransportarse, por lo que rápidamente saltó a un lado para evitar el ataque de la hormiga. Pero la hormiga no tenía intención de detener su ataque. Todavía seguía a Roy y agitó sus quelíceros para atacar a Roy. Roy siguió esquivando, tratando de deshacerse de la hormiga, pero afortunadamente la hormiga siguió persiguiéndolo. Roy tuvo que abandonar su plan de escapar. Sacó la espada del diablo y luchó con la hormiga. Pero, después de todo, Roy nunca aprendió a manejar la espada, por lo que sus ataques ni siquiera pueden romper el pelaje de la hormiga. Por el contrario, los ataques de Roy atrajeron más ataques de hormigas, lo que hizo que Roy se cansara de lidiar con ellas. Roy no pudo evitar sentirse angustiado. De hecho, era poderoso, pero sus habilidades eran muy inferiores a las de la hormiga. Parece que esta es la única forma de usarlo. Roy apretó los dientes y arrojó la daga. Roy arrojó la espada demoníaca, pero la daga trazó un arco en el aire y aterrizó a los pies de la hormiga. La reacción de la hormiga fue muy sensible. Rápidamente retrajo el pie y pisó la daga. Sin embargo, no esperaba el poder de la daga.
La daga explotó cuando la tocó y las llamas producidas quemaron directamente las plantas de sus pies. Además, la daga también causó muchos problemas, haciendo que sus movimientos se volvieran lentos. Ponerse de pie. Cuando Roy vio esta situación, inmediatamente aprovechó la oportunidad para abalanzarse sobre la hormiga y luego pisó el lomo de la hormiga con una fuerte patada 710. El cuerpo de la hormiga era enorme, por lo que cuando Roy lo pisó, fue tan suave como pisar una esponja. Las piernas de Roy se hundieron en el duro caparazón de la hormiga y luego la presionaron contra el suelo con la ayuda de la penetración. La hormiga giró su cuerpo desesperadamente para alejarse de Roy, pero Roy controló firmemente sus movimientos. Morir. Roy le dio un puñetazo a Ant en la cara. Aunque la cara de Ant estaba bien, la muñeca de Roy casi se rompió por el impacto. Pero a Roy no le importaban sus manos, y mientras, Ant, la hormiga no reaccionaba, la golpeó locamente con 10 golpes uno tras otro. El puño de Roy golpeó a la hormiga con un sonido ahogado, pero la defensa de la hormiga fue realmente asombrosa. El puño de Roy ni siquiera rompió la piel de la hormiga. Roy se sintió un poco desesperado. Sabía que el cuerpo de la hormiga era muy fuerte. Si no pudiera matarlo, él sería quien moriría al final. Justo cuando Roy estaba dudando, la aguja de la cola de la hormiga golpeó desde atrás. Roy se dio vuelta y evitó por poco el golpe. La aguja de la cola de la hormiga frotó el cuerpo de Roy y atravesó el suelo. Roy se volvió y miró fijamente a la hormiga. Sabía que ya no podía demorarse más. La hormiga se estaba recuperando rápidamente de sus heridas. Si continuaba demorando así, probablemente moriría aquí. Roy respiró hondo, se puso la daga en la cintura y luego sacó la única arma que había en su mochila. Una bola de fuego. Esta hormiga obviamente sabía este tipo de cosas. Después de ver aparecer una luz roja anaranjada en la mano de Roy, miró a Roy con recelo y, al mismo tiempo, siguió retrocediendo para distanciarse. Pero ¿cómo pudo Roy permitir que la hormiga se retirara? Saltó y le arrojó una bola de fuego a la hormiga. La bola de fuego golpeó a la hormiga con un viento rugiente. La hormiga parecía no querer ser golpeada y rápidamente bloqueó la bola de fuego con sus quelíceros. Sin embargo, debido a que la bola de fuego era tan poderosa, la hormiga bloqueó la mitad de la bola de fuego y el radio restante golpeó a la hormiga, y luego el cuerpo de la hormiga estalló en llamas. La hormiga aulló de dolor, pero no abandonó el ataque, porque el objetivo de Roy eran los 2 huevos que tenía en el lomo. Si Roy agarrara estos 2 huevos, sus pérdidas serían demasiado grandes. La hormiga corrió hacia Roy de todos modos, pero Roy ya había agarrado uno de los huevos y lo aplastó con fuerza. Cuando la cáscara del huevo se rompió, salió un olor a pescado y Roy no pudo evitar tener arcadas. En ese momento, la hormiga también corrió frente a Roy. La hormiga agitó sus quelíceros y apuñaló a Roy, pero Roy rápidamente se giró hacia un lado para evitarla. La reacción de Roy fue muy rápida, pero la hormiga no esperaba que la velocidad de Roy fuera tan rápida. Cuando reaccionó, ya era demasiado tarde. Roy apuñaló a la hormiga en la espalda con su espada con todas sus fuerzas y luego montó sobre el lomo de la hormiga. Aunque el ataque de Roy no logró penetrar completamente el caparazón de la hormiga, Roy hizo un agujero de sangre en la espalda de la hormiga y la sangre brotó. La hormiga sintió el dolor e inmediatamente luchó como loca. Siguió retorciendo su cuerpo y trató de derribar a Roy, pero las manos de Roy abrazaron con fuerza el cuello de la hormiga, y no importa cómo la hormiga tembló, fue en vano. De repente, Roy soltó su mano derecha y le dio un puñetazo a la hormiga en el ojo, lo que provocó que la hormiga se desmayara de inmediato. Roy se sintió aliviado cuando vio a la hormiga desmayarse. Le dolían mucho las piernas. El ataque acaba de consumir casi todas las fuerzas de Roy. Si continuara, probablemente moriría de agotamiento aquí. Después de descansar un rato, Roy se levantó, guardó la daga y caminó hacia la hormiga, que todavía estaba luchando. Al ver esta escena, Roy se burló en su corazón. Este tipo no quiere resistirse. Roy arrancó los 2 huevos del lomo de la hormiga y se los metió en los brazos, luego pateó a las hormigas. El cuerpo de la hormiga rodó por el suelo por un rato y finalmente se detuvo frente a Roy. Roy hizo un enorme agujero en su abdomen, pero no salió ningún líquido. Roy frunció el ceño, no se atrevió a acercarse precipitadamente, porque a Roy le preocupaba que la sangre de este tipo tuviera truenos o parásitos. Roy observó el agujero durante un rato y después de confirmar que la hormiga no tenía remedio, decidió deshacerse del cuerpo de la hormiga. Dado que la sangre de las hormigas no puede desintoxicarse, Roy planea usar los cuerpos de las hormigas para extraer las toxinas y luego inyectarlas en las heridas de los cuerpos de las hormigas.
Roy sacó una rama y la insertó en el vientre de la hormiga, y luego usó la rama para hurgar alrededor del cuerpo de la hormiga. Después de que Roy terminó todo esto, el vientre de la hormiga se hinchó lentamente y muchos pequeños gránulos blancos sobresalieron del vientre de la hormiga. Al ver esto, Roy rápidamente dio un paso atrás. Debe haber muchos gránulos escondidos en el vientre de la hormiga. Si no se alejaba a tiempo, Roy definitivamente sería golpeado. Justo cuando Roy quería retirarse, estos pequeños gránulos de repente se hincharon y se convirtieron en amplias enredaderas cubiertas de uñas afiladas. Cero, pide flores, estas enredaderas enredaron las extremidades de Roy. Después de que Roy estuvo atado, no había forma de liberarse. Además, las uñas afiladas de estas enredaderas perforaron la piel de Roy. Roy sintió que estas uñas afiladas destrozaban sus músculos y el dolor era insoportable. Incluso la mente se ve afectada. Justo cuando Roy se sintió mareado, de repente sintió un giro y se desmayó. No sé cuánto tiempo pasó antes de que Roy despertara. Miró a su alrededor sin comprender antes de recordar dónde estaba. Roy levantó el brazo, se tocó la frente y descubrió que ya estaba sudando. Parecía que estaba realmente herido. Afortunadamente, estos pequeños gránulos blancos no continuaron atacándolo. De lo contrario, podría estar muerto ahora. Estas granulaciones blancas son en realidad similares a los tentáculos de las bestias parásitas. Estas granulaciones son los tentáculos de las bestias parásitas. Después de que Roy saque estas granulaciones se marchitarán y morirán. Después de que estas granulaciones se marchiten y mueran, se convertirán en un polvo blanco y flotarán. Sargento del aire. Luego se formó una capa de niebla alrededor del cadáver de la hormiga y la hormiga sobrevivió. Roy intentó movilizar su poder mental y descubrió que su poder mental aún era suficiente, lo que lo hizo sentir aliviado. Pero ahora Roy todavía estaba débil. Se sentó en el suelo para descansar. Ahora necesitaba reponer su fuerza física tanto como fuera posible. En ese momento, Roy escuchó un crujido cerca. De repente abrió los ojos y miró en la dirección de donde venía el sonido. Una hormiga negra salió de la hierba. Roy se quedó atónito cuando vio la hormiga negra, porque la apariencia de esta hormiga negra era exactamente la misma que la hormiga negra anterior, excepto que parecía más fuerte y un par de alas crecieron de su espalda. Ya veo, Roy mostró una mirada de realización. Estas hormigas deberían ser hormigas mutantes de una especie ramificada, pero Roy no tenía tiempo para pensar en estos temas ahora. Esta hormiga negra ya se había abalanzado sobre él con las garras al descubierto. La hormiga era tan poderosa que derribó a Roy en el momento en que se abalanzó y le mordió el hombro con la boca. Roy gimió de dolor, pero no entró en pánico y usó la fuerza de la hormiga para ayudarlo. Esquivó el impacto y luego cortó la nuca de la hormiga. Después de que Roy mató a la hormiga con un solo corte, respiró hondo unas cuantas veces. La hormiga lo derribó hace un momento y casi cae al suelo. Si cayera al suelo, la cabeza de Roy definitivamente golpearía una piedra. Si golpeas el bloque, incluso podrías caer en coma. Ahora Roy solo espera que esta hormiga negra sea inútil, de lo contrario Roy sufrirá. Roy se calmó un poco y luego recogió los huevos que le repartieron. Cuando Roy recogió todos los huevos y los examinó cuidadosamente, descubrió que la calidad de estos huevos era relativamente mala. No parecían crías, sino larvas recién nacidas. En ese momento, Roy de repente encontró una gota de sangre pegada al fondo de los huevos. Destruyó todos estos huevos, porque estos huevos no podían existir, y la existencia de estos huevos era un problema para él. Si estas cosas no son destruidas, entonces él puede ser devorado por ellas. Me trajeron aquí deliberadamente. El propósito es muy simple. Se consideran a sí mismos como alimento. No hay duda sobre esto. Debo decir que estas cosas son realmente malvadas e inteligentes. Este lugar parecía ser el lugar donde eran responsables de la reproducción, por lo que con decisión sacó la espada del diablo y destruyó este lugar por completo. Para él. La presencia de estos huevos es una gran amenaza. Finalmente, retiró todas las órdenes, pero también quedó manchado de odio por esto. Después de todo, estos huevos son sus hijos y estos padres definitivamente estarán ansiosos. Solo hay una consecuencia de hacer que estos padres se sientan ansiosos, y es que lucharán desesperadamente contra sí mismos, aunque lo esperaban. Pero aún así fueron descubiertos cuando abandonaron este lugar, y una dura batalla era inevitable. Todas estas cosas se están volviendo locas. Para 3, 7, han movido sus huevos y nunca los dejarán ir tan fácilmente.
Sin embargo, después de fortalecer su cuerpo, ya no es vegetariano. Blandiendo la espada demoníaca en su mano, mató a muchas personas, pero eran muchas. Es imposible matarlos a todos en poco tiempo. Se puede decir que es una corriente interminable. Estas hormigas humanoides quieren luchar contra Roy porque Roy destruyó todos los huevos parasitados por las hormigas humanoides en la alcantarilla. Roy no tiene miedo de sostener la espada demoníaca en su mano y cortarla por completo, como si cortara melones y verduras, matando hormigas humanoides. Rugido. Rugió el líder de la hormiga humanoide. No se apresuró a morir como esas hormigas humanas, sino que decidió dejar que sus hermanos pequeños bloquearan el ataque de Roy. Aunque estos hermanitos son mucho más fuertes que las hormigas humanoides comunes, todavía no pueden resistir la masacre de Roy. Después de que Roy mató a docenas de hormigas una por una, Roy convirtió su objetivo en otras hormigas humanoides. El líder de la hormiga humanoide de repente mostró una expresión feroz cuando vio a Roy venir hacia él 07. Levantó sus enormes extremidades anteriores y se lanzó hacia Roy. Estallido. Roy bloqueó el ataque del oponente con la espada del diablo, luego saltó y usó su fuerza para golpear la cabeza de la hormiga humanoide con todas sus fuerzas. El cráneo de la hormiga humanoide chocó con la espada demoníaca de Roy e instantáneamente explotó con sangre y carne volando por todas partes. Después de aterrizar, Roy volvió a levantar su espada y corrió hacia las hormigas humanoides restantes. Aunque estas hormigas humanoides son relativamente débiles, no le temen a la muerte. Corren locamente hacia Roy en un intento de evitar que Roy continúe atacando. Roy resopló con frialdad, condensó la energía oscura en su mano izquierda y golpeó violentamente los alrededores. Después de que pasó una ráfaga de viento, estas hormigas humanoides cayeron al suelo una tras otra. Maldita sea, el líder de la hormiga humanoide maldijo, luego sacó algo similar a una bomba de humo de su cinturón y lo arrojó al aire. Al ver a la otra parte sacar la bomba de humo, Roy tuvo un mal presentimiento en su corazón y, efectivamente, se escuchó una serie de explosiones en el cielo al segundo siguiente. Entonces la visión de Roy se volvió borrosa. Cuando su visión volvió a la normalidad, descubrió que ya estaba en una fábrica abandonada. Aquí hay ruinas por todas partes, lo que demuestra que hubo una guerra aquí. Es realmente problemático. Roy frunció el ceño y dijo. Las cosas que se pueden resolver fácilmente deben jugarse con algunos trucos. En algún momento, las ruinas de repente se llenaron de todo tipo de insectos. Roy contó cuidadosamente los insectos y había al menos 1000. Parece que esta vez nos encontramos con una situación difícil. Roy entrecerró los ojos ligeramente, sintiendo que su cuerpo parecía haberse convertido en una especie de barro blando. Roy intentó controlar los movimientos de su cuerpo, pero descubrió que estaba completamente fuera de control. Parece que fue envenenado. Roy sonrió con una sonrisa en sus labios. Si ese es el caso, deshagámonos de usted primero. Roy respiró hondo, luego cerró los ojos y empezó a recitar el mantra en silencio. Al momento siguiente, Roy abrió los ojos. Sus pupilas originalmente oscuras ahora se volvieron escarlatas. Solo entonces Roy se dio cuenta de que aún podía utilizar su ojo del diablo. Un rayo de luz escarlata salió disparado de los ojos de Roy y penetró directamente en un denso enjambre de hormigas humanoides. 443. Rugido. El líder de la hormiga humanoide rugió enojado. Roy lo ignoró y comenzó a realizar ilusiones. La ilusión es una ilusión especial que puede afectar la mente del enemigo y provocarle pánico. De esta forma, Roy podrá aprovechar la oportunidad para derrotar al oponente. Roy liberó la ilusión muy rápidamente y toda la ilusión terminó después de solo 3 respiraciones. En ese momento, el líder de la hormiga humanoide también se quedó allí sin comprender, mirando fijamente a Roy en la distancia. El líder de esta hormiga humanoide es muy fuerte, al menos su fuerza es indudable, y también es muy inteligente y posee sabiduría, que es lo más aterrador. Roy frunció el ceño. Justo cuando estaba a punto de atacar, el líder de la hormiga humana reaccionó de repente y corrió hacia Roy. Roy quedó atónito por un momento, y luego vio que el cuerpo del líder de la hormiga humanoide comenzó a pudrirse y desaparecer rápidamente, y finalmente se convirtió en cenizas y se esparció por el suelo. ¿Espejismo? Roy se frotó la frente y murmuró. Esta era la primera vez que encontraba un método así. Roy se levantó y movió su cuerpo, y luego descubrió que sus piernas habían crecido, lo que sorprendió a Roy.
Aunque las alas del diablo pueden transformar temporalmente el cuerpo en una forma de diablo, después de todo no son alas reales, por lo que Roy debe recuperar el control de su cuerpo antes de abandonar el infierno. Este cambio repentino le hizo comprender una verdad. Su última poción fortalecedora funcionó y fue un efecto extraordinario. Esto lo dejó muy satisfecho. Con alas puede volar, pero ¿será asimilado a un monstruo? Esto es lo que más le preocupa. Después de todo, su cuerpo acaba de convertirse en un cuerpo parecido a un demonio. Justo cuando estaba lleno de dudas, una figura enorme apareció frente a él. Junto con el aura extraña, frunció el ceño y se dio cuenta de que la otra parte no era simple. Tras una inspección más cercana, era una hormiga humanoide 3 veces más grande que ella misma. Mirando a la hormiga humanoide frente a él que era 3 veces su tamaño. Roy sabía que una batalla feroz probablemente era inevitable. En el segundo siguiente, la hormiga humanoide lanzó una carga mientras escupía una bocanada de líquido verde espeso de su boca. Roy esquiva mientras ataca a la hormiga humanoide con la espada demoníaca en su mano. Pero su duro golpe golpeó el cuerpo de la hormiga humanoide, pero la hormiga humanoide no sufrió ningún daño porque la capa exterior tenía una gruesa capa de armadura. Roy entrecerró los ojos ligeramente, luego de repente sacó la espada demoníaca que tenía en la mano y apuntó a la cabeza de la hormiga humanoide con otro puño libre. La velocidad de reacción de la hormiga humanoide fue muy rápida. Inmediatamente levantó la mano para bloquear el poderoso y fuerte golpe de Roy. Luego, aprovechando la tendencia de ser empujado hacia atrás, saltó suavemente en el aire y se lanzó hacia Roy. Al ver esto, Roy rápidamente sacó un trozo de hierro de su mochila y se lo arrojó a los pies. Luego saltó para evitar ser asesinado por la hormiga humanoide. Cruzó los brazos frente a su pecho para protegerlo y pateó la cabeza de la hormiga humanoide con sus pies para mantenerla alejada. Los movimientos de Roy fueron perfectos y maravillosos. En el momento en que aterrizó, empujó con fuerza sus piernas hacia atrás sobre el abdomen de la hormiga humanoide para alejarla. Al mismo tiempo, también mantuvo los brazos levantados en una postura defensiva para esperar más tarde. Él atacó de nuevo. Pero es una pena que haya subestimado la fuerza de las hormigas humanoides. Roy sintió una enorme fuerza de tracción y luego todo su cuerpo se disparó directamente al suelo como un proyectil. ¡Bum! Roy golpeó con fuerza el duro suelo de piedra, provocando una grieta en el suelo y salpicando innumerables polvo. Al mismo tiempo, todo su cuerpo quedó incrustado en el suelo. La hormiga humanoide, la de Qianli, no era razonable y continuó acercándose a Roy con sus pasos. En ese momento, el suelo explotó repentinamente y se desató una nube de humo de grava. Roy aprovechó la oportunidad para liberarse de las ataduras del suelo. Agarró la espada demoníaca clavada en el suelo junto a él y la arrojó en dirección a la hormiga humana. Se puede decir que utilizó toda la fuerza de su cuerpo. Después de todo, esto es demasiado repugnante. Si puede matarlo, lo matará. Si no puede matarlo, encontrará una manera de escapar. Porque esto es tan repugnante. La hormiga humanoide simplemente caminó hasta una posición a unos 10 metros de Roy. Cuando la espada del diablo fue arrojada, la hormiga humanoide instintivamente se movió hacia un lado en un intento de evitar el dardo, pero su movimiento fue un poco lento después de todo. La espada demoníaca de Roy se hundió en el suelo a 5 centímetros de la cabeza de la hormiga humanoide, dejando un rastro de sangre. Aunque Roy se sintió un poco aliviado por este resultado, todavía estaba de buen humor. En la breve batalla entre él y la hormiga humanoide en ese momento, había confirmado que el poder de defensa de la hormiga humanoide era asombroso, incluso aterrador. Afortunadamente, la espada demoníaca penetró el cuerpo del oponente y provocó un ligero sangrado. Esto puede darle a Roy un rayo de esperanza en el año 977. Aún así, Roy todavía no se atreve a tomárselo a la ligera. Sabe que ahora tiene que correr contra el tiempo. Roy rápidamente se levantó y sacó la espada demoníaca. Sus ojos se fijaron en la frente de la hormiga humanoide, luego apretó la espada demoníaca en su mano y corrió hacia la hormiga humanoide. La hormiga humanoide vio esto y avanzó sin mostrar ningún signo de debilidad. Levantó sus extremidades anteriores y abofeteó a Roy con fuerza. El ángulo de esta palmada es extremadamente complicado. Si Roy elige esquivar o esquivar, definitivamente será derrotado por el oponente. Roy no decidió esquivar sus acciones y se volvió aún más loco. De hecho, extendió la espada demoníaca para resistir la bofetada del oponente. Al mismo tiempo, también movilizó todo el poder mágico de su cuerpo para verterlo en la espada demoníaca.
La espada demoníaca de repente emitió una luz roja y comenzó a expandirse. La hormiga humanoide quedó atónita por un momento cuando vio las acciones de Roy, como si no pudiera entender por qué Roy adoptaría un comportamiento tan autodestructivo. Pero pronto mostró una sonrisa, porque las acciones de Roy fueron exactamente lo que quería. La hormiga humanoide era tan poderosa que Roy sintió como si todo su cuerpo se hundiera en el suelo después de ser golpeado por esta bofetada. Pero después de sufrir tal golpe, la espada demoníaca en su mano también se hizo más larga 1 pulgada, y la luz roja contenida en ella se hizo más fuerte. Roy sostuvo la espada demoníaca con todas sus fuerzas y golpeó a la hormiga humanoide, en la cabeza. La hormiga humanoide se burló y no esquivó en absoluto, dejando que la espada del diablo le cortara la frente. Entonces Roy escuchó el crujido del cráneo de la hormiga humanoide al romperse. Pero la expresión de su rostro se volvió cada vez más sombría. Porque la cabeza de la hormiga humanoide solo estaba un poco rota pero no rota, y dentro de la grieta agrietada Roy descubrió que estaba llena de densos tentáculos, que se movían como criaturas vivientes tratando de reparar sus heridas. Roy suspiró en secreto. Parecía que este ataque no podía matar por completo a la hormiga humanoide. Al ver que Roy ya no se atrevía a atacar, la hormiga humanoide abrió su gran boca y mordió el hombro de Roy y mordió con fuerza. En el momento en que sintió el dolor severo, Roy no pudo evitar gemir, pero aún así no se rindió. En cambio, apuntó todos los trozos de hierro restantes en su mano hacia la hormiga humanoide. Sin embargo, la pieza de hierro obviamente no era lo suficientemente amenazante, y la hormiga humanoide no la tomó en serio en absoluto, sino que continuó mordiendo a Roy con sus garras. Maldita sea, esto no puede seguir así. Roy maldijo en secreto, luego respiró hondo y luego el aura comenzó a arder. La energía espiritual circuló rápidamente por el cuerpo, luego se vertió en las piernas de Roy y finalmente convergió en la espada demoníaca en la mano de Roy. Cuando la hormiga humanoide notó los movimientos de Roy, dejó de morder y levantó sus extremidades anteriores para atacar a Roy. Roy levantó la espada demoníaca que tenía en la mano y lo saludó. En el momento en que la espada del diablo chocó con la extremidad anterior de la hormiga humanoide, saltaron chispas y se desató una tormenta. Roy sintió un entumecimiento en la boca de su tigre y luego una fuerza enorme se extendió por su muñeca. A Roy gritó, sintió que la boca de su tigre se había abierto y la sangre brotaba. Al ver que Roy estaba herido, la hormiga humanoide volvió a rugir con entusiasmo y corrió hacia Roy. Al ver esto, Roy rápidamente colocó la espada del diablo sobre su pecho para bloquear el ataque de la hormiga humanoide. Al ver a Roy sosteniendo la espada sobre su pecho, la hormiga humanoide abrió su gran boca y mordió la espada demoníaca en la mano de Roy. Roy no esperaba que las hormigas humanoides usaran este método para tratar con él. Aunque su fuerza supera con creces la de la gente común, después de todo, solo tiene el físico de una persona común, y todavía es joven y frágil y su fuerza no es tan fuerte como la de la gente común, por lo que solo puede confiar en su propia sabiduría para luchar contra la hormiga humanoide en un punto muerto. Al ver que Roy no se atrevía a moverse más, la hormiga humanoide presionó con fuerza la espada demoníaca en la mano de Roy contra el suelo. Al ver esto, Roy rápidamente soltó la espada demoníaca y apuñaló a la hormiga humanoide en el abdomen. Sin embargo, esta vez fracasó. El cuerpo de la hormiga humanoide era demasiado fuerte y Roy solo dejó un ligero rasguño blanco en el vientre del oponente. Pero aún así, los movimientos de Roy estaban restringidos. Cuando Roy vio esto, dejó de huir y, en cambio, se dio la vuelta y luchó con las hormigas humanas. Se asfixiaron, se dieron puñetazos, patadas, se rasgaron la ropa, se rascaron y todo tipo de movimientos se escuchaban sin cesar. La pelea duró 3 minutos completos, y finalmente ambos colapsaron por el agotamiento y cayeron al suelo sin aliento. La hormiga humanoide parece más débil y, en la pelea con Roy hace un momento, sus tentáculos accidentalmente le lastimaron el estómago. Sin embargo, este nivel de daño no fue nada para la hormiga humanoide. Se levantó del suelo y corrió hacia Roy, y estiró sus tentáculos para envolver el cuello de Roy. Los ojos de Roy se abrieron de repente, luego giró desesperadamente y usó su ventaja para enredarse con la hormiga humanoide. La hormiga humanoide era muy fuerte y Roy casi era arrastrado al suelo cada vez. La hormiga humanoide no quería perder demasiado tiempo. Estiró la lengua y la hizo rodar hacia Roy. Cero y por favor dame flores y los ojos de Roy se entrecerraron y supo que si dejaba que este tipo se involucrara, definitivamente moriría. Entonces inmediatamente saltó para evitar la lengua del oponente y, al mismo tiempo, se tomó el tiempo para blandir la espada del diablo en su mano.
Esta vez, la espada demoníaca de Roy se insertó directamente en la frente del oponente, pero la espada diabólica no mató al oponente, sino que enfureció a la hormiga humanoide. Zero rugió enojado y luego golpeó a Roy con sus patas delanteras, enviándolo a volar. La aguja de la cola de la hormiga humanoide de repente se levantó y disparó hacia Roy después de que Roy aterrizó. Roy rápidamente lo esquivó hacia un lado, pero la aguja de la cola pasó volando por su hombro y atravesó la ropa detrás de él. ¡Maldita sea! Roy frunció el ceño de dolor. Roy rápidamente sacó una botella de poción curativa del anillo de almacenamiento y tomó un sorbo. Luego sacó una daga y caminó hacia la hormiga humanoide. Sabía que no podía acercarse al oponente, por lo que solo podía atacar con una daga desde la distancia. Sin embargo, antes de que Roy tuviera tiempo de atacar, la hormiga humanoide lanzó un ataque primero. Sus tentáculos golpearon a Roy como un látigo, haciendo pedazos la piel y la carne de Roy, y sus huesos emitieron un crujido. Roy sintió como si sus órganos internos estuvieran destrozados. Roy siguió vomitando sangre y su visión se volvió borrosa gradualmente, pero aún así se aferró con firmeza porque todavía quería proteger a Enryo y Karina. «Nunca me rendiré», gritó Roy, y luego agitó la espada demoníaca para bloquear los tentáculos de la hormiga humanoide 797. Esta vez Roy no pudo bloquearlo y fue arrastrado por la telaraña de la hormiga humanoide. Sin embargo, justo cuando cayó al suelo, su figura desapareció lentamente. Resulta que el sistema ha lanzado una nueva misión. DIM, la misión principal ha sido lanzada. Complete la misión que le asignó el sistema en 30 segundos. De lo contrario, se borrará. Cuando Roy se fue, el cuerpo de la hormiga humana comenzó a expandirse y pronto la hormiga humana se convirtió en una araña gigante. Miró hacia el cielo y relinchó, pareciendo desahogar su ira. Entonces la araña gigante bajó la cabeza y miró a Roy en el suelo, sus ojos mostraban una luz cruel y sedienta de sangre. Roy se levantó con dificultad y luego miró a la araña gigante. ¿Quieres comerme?, preguntó Roy. La araña gigante negó con la cabeza y no respondió, pero el significado en sus ojos era muy claro. Jaja, Roy de repente se rió, esta araña gigante realmente quería comérselo. La araña gigante miró a Roy como si fuera un tonto. ¿Este tipo está loco? ¿No sabe que los humanos no comen presas de su propia tribu? Esto es tan estúpido que hace reír a la gente, pensó la hormiga humanoide con desdén. Pero al momento siguiente Roy hizo algo. Roy corrió directamente hacia la araña gigante, y la espada demoníaca en su mano fue directamente a la cabeza de la araña gigante. La araña gigante miró a Roy con una luz burlona en sus ojos, y su lengua de repente atacó a Roy. Al ver esto, Roy rápidamente retiró la espada demoníaca y rápidamente se retiró. Chichitil de su lengua recorrió la hoja de la espada del diablo, causando que la hoja se dañara aún más. La araña gigante aprovechó la oportunidad para extender sus tentáculos y rodar hacia Roy. El rostro de Roy estaba sombrío y cruzó los brazos izquierdo y derecho frente a su pecho, tratando de resistir los tentáculos de la araña gigante. Sin embargo, este grueso tentáculo rompió fácilmente la defensa de Roy, se envolvió directamente alrededor del brazo de Roy y lo llevó volando hacia la araña gigante. La araña gigante sonrió ferozmente. Estaba a punto de devorar a Roy de un bocado. Sin embargo, en el momento en que estaba a punto de morder la garganta de Roy, de repente sintió un dolor en la garganta. No. Una delgada daga atravesó la garganta de la araña gigante, estrangulando por completo su vitalidad. DIM, felicitaciones por completar la trama oculta venganza y ganar 20 puntos de atributo. En el momento en que la garganta de la araña gigante estalló, Roy también escapó de su boca. Después de estar fuera de peligro, Roy se desplomó en el suelo. Miró a la araña gigante que luchaba tirada en el suelo y no pudo evitar resoplar. 2, 4, luego sacó el puñal y lo arrojó a un lado. Lleva una daga en su mano derecha. El mango de la daga está repleto de engranajes afilados. Fue el arma que Roy modificó para perfeccionar sus habilidades con la muñeca. La otra mitad de la daga ha quedado gravemente deformada por la corrosión de la saliva de la araña gigante. Debo decir que estas cosas son bastante repugnantes y su evolución es demasiado poderosa. Y es fácil evolucionar, lo cual da mucho miedo. Roy respiró hondo unas cuantas veces para calmar el dolor en su cuerpo y lentamente movió su cuerpo hacia el lado de la araña gigante. Roy miró el cuerpo de la araña gigante y no pudo evitar suspirar. Originalmente pensó que la araña gigante era tan poderosa como él, pero no esperaba que fuera tan débil que ni siquiera pudiera derrotarlo. Roy levantó la mano y tocó la espantosa y aterradora cabeza de la araña gigante.
La cabeza de esta araña gigante era extremadamente suave y ni siquiera tenía cráneo, como una serpiente desollada. Roy extendió la mano y acarició el cráneo unas cuantas veces. Cuando su mano 09 tocó el cráneo, se sorprendió al descubrir que el cráneo no había corroído su mano. Roy se sorprendió y movió su mano directamente sobre el cráneo para observarlo con atención. Había líneas densas en este cráneo, que parecían patrones. Roy notó que además de los patrones, había algunos rastros de electricidad en el cráneo. Esta debería ser la cabeza de esta araña gigante. Roy adivinó. Las criaturas de este mundo son muy especiales. Aunque parecen insectos, en realidad no son insectos, sino criaturas entre insectos y plantas. La superficie corporal de estas criaturas es de color marrón grisáceo y sus cuerpos son relativamente pequeños, por lo que se les llama insectos o plantas. Esta araña gigante tiene una apariencia muy hermosa. Tiene una capa de pelo verde en la cabeza, que parece un alga verde. Todo el cuerpo de la araña gigante está cubierto por un caparazón duro de color verde claro. Estos caparazones duros están llenos de protuberancias dentadas, que parecen una armadura. Lo mismo ocurre con la posición de la cabeza de esta araña gigante. Hay dos tentáculos largos a ambos lados de su cabeza y los extremos de los tentáculos tienen púas afiladas. Roy intentó cortar la cabeza de la araña gigante con la daga en la mano, pero falló. La daga solo raspó una mancha blanca en el duro caparazón verde y no dañó el cerebro de la araña. Roy frunció el ceño, la defensa de este tipo era realmente alta. Roy miró la fea cabeza de la araña gigante y tuvo una idea en mente. Dado que esta araña gigante no se atreve a comerse a sí misma, significa que no tiene la costumbre de comerse a las personas. Esta es la primera vez que se encuentra con un error que no se come a las personas. Pero una hormiga de repente se convirtió en una araña frente a él, y en forma de hormiga, este tipo era obviamente más fuerte. ¿Pero por qué se convirtió en araña? Después de convertirse en araña, su forma se volvió muy débil. ¿Este tipo es un poco estúpido? ¿O tiene poca experiencia en la lucha, de lo contrario no podría ganar? Después de estudiar durante mucho tiempo, todavía no he descubierto cómo cambió esto, pero puedo estar seguro de que es repugnante. Hasta el momento solo se ha encontrado uno. No hay muchos de ellos en las alcantarillas de 883. Este es un problema fatal para ellos. Si no encuentran una manera de resolverlo por completo, su vida futura será incómoda. Debido a que las cosas en las alcantarillas no han sido erradicadas por completo, continuarán reproduciéndose y evolucionando, y luego continuarán mutando y volviéndose más fuertes. En ese momento, los seres humanos en esta ciudad sufrirían como resultado. ¿Cómo puedo proteger esta ciudad? Solo puedo ver cómo lo destruyen. Roy estaba pensando en ello cuando de repente un fuerte dolor de cabeza se apoderó de su cerebro y al mismo tiempo se convirtió en las garras de una bestia salvaje. Parece que este medicamento todavía tiene fuertes efectos secundarios y parece que no puedo controlarlos. Roy finalmente se dio cuenta de la gravedad del asunto. Así es, después de tomar la droga, de hecho, su cuerpo físico se ha fortalecido y su fuerza también ha aumentado, pero desafortunadamente hay efectos secundarios. Roy siente que su timidez está perdiendo gradualmente, lo cual no es bueno. No sabe qué pasará si pierde la conciencia de sí mismo. Pero justo ahora sus manos se convirtieron en garras de bestias salvajes, y basándose solo en esto, estaba seguro de que lo más probable era que cayera en la locura. En otras palabras, perderás la cabeza. Si este es el caso, estará en problemas. Aunque ha ganado fuerza y una fuerte condición física, desafortunadamente, es probable que pierda la conciencia de sí mismo y luego no pueda controlar su cuerpo. No, no puedes perder el control de tu cuerpo en absoluto. Roy estaba luchando locamente porque no podía perder la cabeza. Si Shilly pierde la cabeza, podría caer en una locura aterradora, lo cual sería realmente problemático. Justo cuando su cerebro luchaba locamente, sus ojos comenzaron a nublarse y vio vagamente la imagen de una persona acercándose. Al principio, la figura se acercó a él, pero luego comenzó a correr rápidamente. ¿Podría ser un enemigo? Roy estaba sorprendido. Intentó con todas sus fuerzas mantener la cabeza despejada, pero parecía que no podía. Vagamente vio que la persona que venía parecía no ser otra que Alia. Todavía puedes ver la ansiedad en el rostro de Alia. No vengas, tilde. Roy estaba ansioso. Porque pronto perderá el control de sí mismo, lo cual es una señal peligrosa. Una vez que pierda por completo el sentido de sí mismo, es probable que lastime a los demás. Al final, no pudo aguantar más.
Su cabeza se sentía pesada, sus ojos también estaban pesados, y toda la tierra parecía haberse perdido, y comenzó a balancearse con el viento. Finalmente cayó en una oscuridad total e ilimitada. Cuando Roy despertó nuevamente lo encontró acostado en la cama de la habitación. Estaba a punto de sentarse cuando se dio cuenta de que tenía la cabeza mareada y le dolía. Se sentía como si alguien hubiera golpeado su cerebro. De repente recordó que había perdido la conciencia de sí mismo, lo que significaba que había perdido el control. ¿Hizo algo excesivo después de eso? Por ejemplo, cuando se trata de matar o destruir, se miró las manos. Sus manos todavía parecían un poco borrosas. Debe haber algo mal con su visión. Para ser precisos, su cerebro aún no se ha recuperado por completo y su situación actual es muy mala. Roy quería levantarse y salir de la cama para ver qué pasaba afuera, pero descubrió que no podía moverse y casi se cae debajo de la cama. Barra vertical, creo que será mejor que no actúes precipitadamente, porque ahora estás muy débil y simplemente estás acostado en la cama con una máquina. De repente, ao ao zao, se escuchó una voz sobre su cabeza. Resultó ser Aliyah empujando la puerta para abrirla y entrar. La cara de Aliyah estaba un poco fea, pero sostenía un trozo de comida en la mano. ¿Qué me pasó antes? ¿Puedes decirme honestamente? Sé muy bien que perdí el sentido de mí mismo. ¿Maté a alguien? ¿Tenía sangre de gente común en mis manos? Roy estaba ansioso. Porque si hubiera hecho tal cosa, se sentiría repugnante y sucio. No te preocupes, no hay nadie en esa fábrica abandonada. Aliyah suspiró. Roy también descubrió que muchas heridas en el cuerpo de Aliyah estaban cubiertas con vendajes. Parece que no lastimó a nadie más, pero debe haber lastimado a Aliyah, de lo contrario no estaría tan preocupado y no estaría dispuesto a decirlo. Aliyah, lo siento. Roy suspiró. Nunca había pensado que perdería el control. Nunca había pensado en eso. Originalmente pensó que las cosas en el sistema deberían ser infalibles, pero parecía haber sido engañado por el sistema. No sé si este medicamento es falso o algo más, pero a él esto le ha causado un gran trauma. No te culpes demasiado. Tu fuerza interior es muy fuerte. Si puedes controlarla, creo que podrás desempeñar un papel muy poderoso en el futuro. Obviamente, Aliyah ha visto lo poderoso que puede ser cuando se convierte en un monstruo. Desde el momento en que sus manos se convirtieron en garras, supo que su poder era absolutamente infinito. Después de todo, la fuerza física se fortaleció y se volvió aún más fuerte después de convertirse en un monstruo. Lo siento, actualmente no tengo forma, de controlar este poder. Este poder es demasiado malvado. Roy frunció el ceño. Este tipo de poder es realmente bastante poderoso, y él lo sabe en su corazón, pero es poderoso pero no puede controlar este poder. Este poder es demasiado poderoso, lo que le da miedo, porque si no puede controlarlo bien, puede destruirse a sí mismo. No te preocupes, tómate tu tiempo. Si un día no puedes controlarte, no seré responsable de molestarte y no dejaré que te lastimes. Nadie permitirá que te manches con la sangre de nadie. Dijo Aliyah con mucha firmeza, porque sabía lo que estaba pensando este chico y, naturalmente, lo entendía. Deberías descansar bien. Yo saldré primero. Recuerda comer. Aliyah se dio vuelta y salió. Roy suspiró. Porque tenía mucho miedo de este poder que apareció de la nada y no sabía cómo controlarlo. Tal como dijo Aliyah, su poder es extremadamente poderoso. Si es poderoso, ni siquiera él mismo puede controlarlo y puede destruirlo todo. No puedes permitir que este poder permanezca en tu cuerpo, y mucho menos destruirte a ti mismo. En cualquier caso, este poder es demasiado aterrador y maligno. Abrió el centro comercial del sistema para ver si había un antídoto. Después de todo, el medicamento correspondiente vendido por el sistema debería tener un antídoto, pero después de mucho tiempo, no había antídoto. Además, los medicamentos enumerados en el centro comercial del sistema en realidad fueron retirados de los estantes. ¿Cuál es exactamente el problema de que este medicamento se retire de los estantes? Así que rápidamente le preguntó al sistema el motivo. Sintió que el sistema lo había engañado, pero no podía explicarlo. En resumen, fue extraño. ¿Por qué es así? ¿Por qué los efectos secundarios de este medicamento son tan graves? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Roy comenzó a cuestionar el sistema. Pero el sistema aún así le respondió con frialdad. Al comprar este medicamento, este sistema ya ha dado una respuesta y no se hará responsable una vez vendido. Debo decir que el sistema es un típico pícaro, pero no se puede hacer nada al respecto.
De hecho, compró el sistema antes y dijo que tenía efectos secundarios. No esperaba que los efectos secundarios fueran tan graves, da mucho miedo. En ese momento el sistema apareció nuevamente. El sistema le informó a Roy que podría ayudarlo a fortalecer su cuerpo nuevamente y controlar completamente sus efectos secundarios. Para ser precisos, convierte sus efectos secundarios en usos. Roy todavía decidió confiar en el sistema, porque el sistema no podía engañarlo y cooperó con el sistema para fortalecer los efectos secundarios para su propio uso. Según las indicaciones del sistema, Roy ahora tiene genes demoníacos en su cuerpo. Pero si este gen demoníaco está actualmente medio dormido y se despierta por completo, se convertirá en un demonio sediento de sangre. Roy debe continuar fortaleciendo su poder divino y reprimiendo al diablo uno a la vez. De lo contrario, podría ser tragado por el aura violenta de su cuerpo. ¿Está seguro? Roy preguntó. ¿Solo necesito aumentar el poder divino? Por supuesto. El sistema respondió, pero hacerlo causaría daño al anfitrión. Está bien, es mejor que ser asesinado por mí mismo. Roy pensó para sí mismo. ¿Por qué siento que desde que vine a este mundo hay muchas cosas extrañas en mi mente? Mientras hablaba, Roy de repente se quedó paralizado, con los ojos fijos en la pantalla. Vi que el gen demoníaco que había estado en silencio durante 10 años en realidad volvió a moverse. Parece que están despertando. Además, lo que sorprendió aún más a Roy fue que el gen demoníaco, que originalmente solo estaba en un estado semisueño, estaba funcionando rápidamente en este momento y rápidamente volvió a su estado máximo, finalmente alcanzó la saturación perfecta. ¿Qué está pasando? ¿Esta cosa realmente despertará de nuevo? Roy se sorprendió, pero si esto continúa, tarde o temprano moriré. Aunque no sabía por qué el sistema de repente le pidió que aumentara su poder divino, Roy no tenía otra opción en este asunto. Roy respiró hondo y luego inyectó poder sagrado en los genes del demonio. En un instante, la actividad del gen demoníaco explotó. Roy pudo ver claramente que una estrella roja apareció vagamente en el núcleo del gen demoníaco. Al mismo tiempo, Roy sintió el dolor en su cuerpo que parecía provenir de su alma, y su cabeza casi explota. ¡Maldita sea! Roy apretó los dientes y aguantó con todas sus fuerzas. Él nunca se permitiría caer. Sin embargo, el gen demoníaco no se detuvo en absoluto. Corría locamente, incluso el cielo circundante se acercaba. Cero, por favor dame flores, los elementos del cielo y la tierra en esta área parecieron ser convocados, corriendo locamente hacia Roy. Mierda, ¿qué diablos es esto? Roy casi se preguntó si estaba alucinando. El gen del demonio ha comenzado a despertar. Por favor, haz lo mejor que puedas para controlarlo. El sistema respondió. De lo contrario, la vida del anfitrión estará en peligro. Cero. ¿Cómo diablos puedo controlarlo? Roy rugió, Missy morirá pronto. En ese momento, todo el cuerpo de Roy se contraía, las venas aparecieron en su frente y la piel de su rostro se arrugó y marchitó a una velocidad visible a simple vista. Si alguien viera esto, gritaría de miedo. Sin embargo, Roy no tuvo más remedio que ver cómo sucedía todo. Pero al segundo siguiente todo volvió a la calma. Usó el poder divino para suprimir por completo los genes demoníacos. Roy jadeó violentamente. En este momento, sentía que casi se estaba asfixiando, pero afortunadamente el sistema lo ayudó un poco. Tenía los brazos cubiertos de sudor frío. Roy se tocó la mejilla, luego levantó la cabeza y miró la pantalla. Vi que el gen demoníaco que había estado completamente inactivo se había despertado en este momento. Lo limpiaré. Los ojos de Roy se abrieron de repente y su boca se abrió. Vi que el gen demoníaco originalmente gris-blanco en realidad tenía un brillo dorado claro en este momento, y estos rayos de luz se condensaron gradualmente, formando una marca rúnica que brillaba con la luz dorada clara de 107. El patrón de los genes del diablo. ¿El poder del diablo? Roy quedó atónito. Nunca había pensado que los genes del diablo pudieran convertirse en talismanes. El poder divino del diablo significa que los genes del diablo se han perfeccionado por completo y han entrado en un estado de saturación. El sistema respondió. El anfitrión solo necesita integrar el poder divino de este diablo en su propio cuerpo. ¿Me estás pidiendo que me haga daño? Roy sonrió con amargura, ¿se puede fusionar este tipo de cosas? Anfitrión, tenga la seguridad de que el poder del diablo solo se utiliza para proteger su cuerpo. El sistema explicó. Después de fusionarlo, el poder del diablo desaparecerá y el anfitrión aún podrá usar los genes del diablo. Roy exhaló un suspiro de alivio.
En este caso, mientras no sea contraatacado por los genes del diablo, estará a salvo por el momento. Pero ¿cuál es exactamente el poder mágico de este demonio? ¿Cuál es su efecto? Roy pensó por un momento y luego sacudió la cabeza. No importa cuál sea el poder del diablo, tratemos de integrarlo primero en su cuerpo. Esta es su única esperanza de sobrevivir. Comienza la fusión. Roy susurró suavemente. Al segundo siguiente, el poder del diablo se extendió a lo largo del brazo de Roy hasta todo su brazo derecho. Inmediatamente después, Roy sintió un dolor desgarrador extendido por todo su cuerpo. El dolor hizo que Roy quisiera desmayarse de inmediato, pero Roy no estaba dispuesto a darse por vencido. Este tipo de dolor es realmente aterrador. Sentía como si le ardieran la médula ósea, los músculos e incluso los órganos internos. El calor extremadamente abrasador casi hizo que Roy sintiera que estaba a punto de ser cocinado. Pero el dolor no duró mucho, probablemente solo duró unos 10 minutos. Cuando el dolor terminó, Roy sintió una pequeña sustancia elevada en su brazo derecho, lo presionó tentativamente. En un instante, una deslumbrante luz dorada floreció repentinamente y luego la luz se desvaneció rápidamente. Roy vio el poder de un demonio dorado aparecer repentinamente en su brazo. Roy extendió la mano y lo tocó, y el poder del diablo realmente emitió un escalofrío, como si el hielo y la nieve se hubieran derretido. ¿Es este el poder del diablo?, murmuró Roy. Podía sentir que su fuerza parecía haber aumentado un poco, pero no sabía exactamente cuánto. Intentó movilizar el gen del demonio, pero esta vez no hubo obstáculos y logró integrar el gen del demonio en su cuerpo. ¿Eh? Roy se sorprendió al descubrir que apareció un patrón parecido a un corazón en el lado derecho de su pecho. ¿Es esto, un latido del corazón? Roy miró su pecho con sorpresa. Descubrió que la forma del patrón de los latidos del corazón era como una bola de fuego. Las pupilas de Roy se encogieron. ¿Es esta una habilidad provocada por el poder del diablo? Su gen demoníaco es muy poderoso porque fue proporcionado por el sistema. Felicitaciones al anfitrión, ha obtenido la nueva habilidad de Bill Winks. El sistema respondió. El efecto de esta habilidad es, una vez que el sistema terminó de hablar, la barra de atributos apareció en el campo de visión de Roy. Alas del diablo. El anfitrión puede usar el poder mental para estimular la energía contenida en el gen del demonio y unirlo a las alas para mejorar su velocidad de ataque, rango de ataque y capacidades de defensa en un corto periodo de tiempo. Cada nivel aumenta, el poder de Demon Wings aumentará en un 10%. Roy miró las habilidades mencionadas por el sistema y de repente le vino a la mente un pensamiento. Todopoderoso 09 Unter décimo Unter. Esta es una habilidad que complementa el gen del diablo. Pero aquí viene la pregunta, dado que el gen del diablo está conectado con el propio espíritu, entonces su poder debería estar estrechamente relacionado con el propio espíritu, ¿verdad? Roy recordó cuidadosamente y descubrió que no tenía ningún rastro de la existencia de genes demoníacos. Y Roy también está convencido de que no hay información sobre genes demoníacos en su mundo espiritual. Se siente como si no hubiera ningún gen demoníaco en el cuerpo de Roy. Esto hizo que Roy se sintiera muy extraño. Después de que Roy frunció el ceño y pensó por un momento, de repente se le ocurrió una suposición. Quizás el gen del demonio no se integraría en su cuerpo como decía el sistema. Todo esto es solo su ilusión. Sin embargo, Roy no insistió en este asunto. Miró las paredes circundantes y de repente descubrió que detrás de esta puerta había otra habitación. Parece que el sistema ya no es tan sencillo como ayudarle, pero el sistema también ha dado muchas sorpresas. Al menos no le ha engañado realmente. Ahora solo siente que todo su cuerpo está lleno de poder y que este cristal de poder puede ser controlado. Esto es muy cómodo. Con el gen demoníaco en el cuerpo de Roy, la espada demoníaca en su mano será más adecuada para ello y podrá controlar la espada demoníaca como desee. Ahora su nivel ha mejorado nuevamente y ahora es un todopoderoso Unter décimo Unter. Ahora quiere volver a mejorar su espada demoníaca. Mientras se mezcle con su propia sangre y demonios, puede despertar y convertirse en una espada demoníaca completa. Rugido tilde Roy dejó escapar un rugido bajo. El aura de su cuerpo explotó instantáneamente y un estallido de luz negra brotó de su cuerpo y lo envolvió. En ese momento, Roy sintió la emoción proveniente de la Demon Sword. Buen chico, ¿finalmente estás dispuesto a admitir a tu maestro? Roy dijo con una sonrisa. Luego agarró firmemente la espada demoníaca en su mano derecha. La espada demoníaca instantáneamente se convirtió en una fuerza enorme y se vertió en su brazo derecho.
Sintió que su brazo derecho estaba sostenido por una fuerza fuerte. Roy sintió los cambios en su cuerpo. En ese momento, sintió ondas de calor fluyendo dentro de su cuerpo 817. Estos eran poderes demoníacos. Podía hacer muchas cosas con poderes demoníacos. Pero lo más importante ahora es mejorar la Demon Sword. Al pensarlo, Roy comenzó a activar el poder demoníaco en su cuerpo. Quería inyectar su poder demoníaco en la espada demoníaca. Con la afluencia de poder demoníaco, la espada demoníaca emitió gradualmente un brillo negro y toda la espada se llenó de poder maligno. Tal fuerza hizo que el aire circundante comenzara a temblar. Este tipo de poder da mucho miedo, porque es demasiado poderoso. No es algo que la gente corriente pueda controlar. De repente, la espada demoníaca desapareció repentinamente. Roy sabía que había completado la actualización. Sintió el enorme poder en su cuerpo que lo excitó mucho. No solo la alegría le trajo el repentino aumento de poder, sino que también adquirió las habilidades adjuntas a la Demon Sword. Ocultación del diablo. Después de activar esta habilidad, tu cuerpo se volverá ilusorio y se ocultará en el aire circundante. Ninguna criatura puede ver tu posición real, pero solo tienes 10 segundos para sobrevivir. Ocultación de demonios. Antes de lanzar esta habilidad, ponte una capa de invisibilidad para ocultar tu figura y luego activa ocultación de demonios, para que otros no puedan encontrarte, a menos que estés dispuesto a revelar tu figura. El tiempo de enfriamiento es de 3 minutos. Dark Slash. Una habilidad adjunta a la Demon Sword, el poder de ataque aumenta en un 50%, la duración es de media hora y el tiempo de enfriamiento es de 10 minutos. Demon Disappearance y Thunder Slash son habilidades adjuntas a Demon Sword, y ambas son habilidades de largo alcance. Aunque son muy poderosos, no son muy buenos para Roy que tiene débil Disappearance. Ahora que Demon Concealment y Thunder Slash se han actualizado, es hora de continuar mejorando Demon Sword. La Demon Sword en sí es un arma compuesta de genes demoníacos. Roy puede introducir el poder demoníaco de su cuerpo en su maestro. Pero esta vez Roy no planea transferir demasiado poder demoníaco, porque la espada demoníaca aún se encuentra en su etapa inicial. Lo que necesita es mejorar la Demon Sword a un nivel alto, para que la Demon Sword pueda ser más poderosa. Dim mensaje del sistema. Felicitaciones al anfitrión por adquirir la nueva habilidad Demon Blade. Al escuchar el pitido del sistema, la comisura de la boca de Roy se levantó ligeramente, luego extendió su mano derecha, una luz negra brilló y un largo cuchillo negro apareció de la nada. Jaja, Devil's Blade, el nombre es bastante dominante, pero es una lástima que sea tan poderoso. Roy sacudió la cabeza con una sonrisa y luego blandió el Demon Blade un par de veces, todas las cuales fueron tan hábiles, como si Roy hubiera luchado con este Demon Blade durante mucho tiempo. Está bien, sistema, es hora de que nos pongamos manos a la obra, ¿verdad? Roy recuperó el Demon Blade y preguntó. ¿Puedo preguntar si el anfitrión decide convocar al dragón? Convoca, llama rápido. Roy gritó con impaciencia. Lo había estado esperando durante mucho tiempo y finalmente pudo convocar al clan de los dragones para que lo ayudara. ¿Cómo podría Roy no estar emocionado? ¿Seguro que el anfitrión convocará? Tonterías. Llama rápido. Invocación exitosa. Roy sintió que una imagen aparecía en su mente, un enorme dragón blanco volando en el cielo. La coerción hizo que Roy se sintiera incómodo, pero Roy sabía que era un dragón. Ahora se puede decir que ha cambiado escopetas por cañones y ha sido mejorado y fortalecido nuevamente. Ahora la fuerza ha vuelto a aumentar, pero la fuerza realmente ha aumentado, pero esto no parece tener ningún efecto, porque es solo un arma, y luego su cuerpo se ha fortalecido. Pero todavía no tengo ninguna habilidad especial. Para Unter Unter, como cazador, debería tener mis propias habilidades exclusivas. Pero la mayoría de mis habilidades son auxiliares, por lo que necesito compañeros y compañeros con quienes luchar. Sin compañeros y socios, no hay camino, y muchas veces esto es una prueba para él. Pero también sabe que solo con la fuerza suficiente y un aplastamiento absoluto podrá barrer un lado. Ahora que puede controlar completamente este poder, la existencia del poder demoníaco es algo bueno para él. Antes, siempre pensó que este efecto secundario era algo muy malo. Parece que ese puede no ser el caso ahora. La forma correcta de utilizar un nuevo poder es encontrar a alguien que pruebe su fuerza. Roy ahora tiene un poder tan fuerte, que decidió ir a la alcantarilla y erradicar todo lo que contiene. Porque mientras esas cosas no mueran, seguirán multiplicándose, lo cual es un problema para él.
Si no los trata a fondo, Roy nunca se sentirá a gusto. Esta vez no le pidió a Aliyah que fuera con él, porque todavía le preocupaba que si hubiera efectos secundarios, sería malo y Aliyah resultaría herida. Ya la había lastimado una vez antes. Por eso es mejor afrontarlo solo. Esta es la mejor opción, no hay nadie. 010 esta vez quiere deshacerse de la vergüenza, porque esas cosas son muy repugnantes. Le repugnaban antes. Casi muere en él. Pero ahora no está preocupado porque siente que no tiene ninguna posibilidad. Su cuerpo no solo se ha fortalecido sino que también ha sufrido grandes cambios, por lo que no le preocupa no ser rival ahora. Roy volvió a llegar a las alcantarillas lleno de ambición. Pero esta vez encontró un problema en la alcantarilla, es decir, era diferente a antes. El entorno parecía haber cambiado y este no era el lugar más aterrador. Esa es la parte más seria. Todas estas cosas realmente desaparecieron. De todos modos, desaparecieron sin dejar rastro en un instante. No importa cómo los busques, no puedes encontrarlos. No hay ningún rastro. De esta forma, puede que esté un poco confundido. Lógicamente hablando, no debería. No los ha erradicado por completo de su corazón. Después de todo, todavía debería haber muchos de ellos. ¿Pero por qué no hay rastro ahora? En particular, las hormigas humanoides desaparecen todo el tiempo. Continúo caminando hasta el lugar más profundo, pero todavía no encuentro nada. Por supuesto, todavía quedan muchas arañas. El tamaño de estas arañas ha aumentado mucho y parece bastante problemático tratar con ellas. Roy no tenía miedo. Ahora que estas arañas en lo profundo de la alcantarilla han evolucionado hasta convertirse en cuerpos completos, es pan comido para Roy. Roy lleva una armadura brillante, Bzei, y sostiene una espada demoníaca en la mano. La espada demoníaca tiene un efecto chupa sangre y puede convertir la sangre del enemigo en poder para su propio uso. Así que ahora mata a estas arañas que han evolucionado hasta convertirse en cuerpos completos, como si estuviera cortando melones y verduras. Después de todo, ya es un completo Unter décimo Unter, tanto en términos de fuerza física como de resistencia física. Hasta que conoció al Rey Araña. El tamaño del Rey Araña es más de 10 veces mayor que él, el cuerpo del Rey Araña es muy duro y el veneno que escupe el Rey Araña es altamente corrosivo. Pero Roy no tenía miedo en absoluto. En cambio, estaba emocionado y quería pelear con eso. Los dos chocaron e hicieron un fuerte estallido. Roy retrocedió varios pasos y luego estabilizó sus pasos, mientras que el Rey Araña retrocedió varios pasos antes de detenerse. Rugido. El Rey Araña rugió enojado y luego se volvió hacia él nuevamente. Esta vez Roy no decidió luchar duro, sino que lo esquivó. Roy sabía que el punto débil del Rey Araña era su abdomen. Aunque acababa de golpear el abdomen del Rey Araña, solo causó un daño leve y no pudo destruir su defensa y salud. Si este es el caso, entonces lo que Roy debe hacer se vuelve mucho más simple. Primero usó Shadow Assault para rodear la espalda del Rey Araña, luego saltó repentinamente y levantó la Demon Blade en alto para cortar la espalda del Rey Araña. Timbre, el Demon Blade emitió un sonido metálico nítido cuando cayó, pero no atravesó la defensa del Rey Araña como esperaba Roy, dejando solo una leve marca blanca. Maldita sea, la piel de este tipo es tan gruesa. Roy apretó los dientes y maldijo mentalmente. Pero no se rindió en absoluto, sino que continuó empuñando su arma y cortando la espalda del Rey Araña. Dim, 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 después de varios ataques consecutivos, Roy finalmente dejó un corte de 3 centímetros de largo en la espalda del Rey Araña. La sangre fluyó y Roy vio que la barra de salud del Rey Araña se redujo en una quinta parte, pero aún así no mostró una expresión feliz porque esta cantidad de sangre era muy poca. Y lo más importante, la sangre fue absorbida de sus armas, lo que hizo que Roy se sintiera muy incómodo. El arma de Roy se llama Shadow Blade, una daga hecha de un material especial. Durante la forja, Roy añadió un extraño jugo de planta, haciendo que la daga fuera más afilada que el acero. Pero Roy ahora siente que le duele mucho el brazo. Cada vez que balancea el Shadow Blade, se siente como si estuviera cargando un gran peso. Esto hace que Roy dude si todavía tiene la fuerza para blandir el arma. Y su fuerza era cada vez más débil. Rugido. El Rey Araña pareció notar el estado de debilidad de Roy y abrió la boca para escupir una nube de niebla negra que envolvía a Roy. Roy se retiró rápidamente para evitar la niebla negra rociada por el Rey Araña. Después de que la niebla negra se extendió, rápidamente formó rosas espinosas, y las rosas se movieron rápidamente hacia Roy. Roy se levantó del suelo con las piernas y saltó en el aire para evitar enredarse en las rosas.
Pero Roy lo olvidó. Las rosas pueden moverse. Tan pronto como Roy dejó su posición, una rosa lo persiguió y se envolvió directamente alrededor de la cintura de Roy, lo que hizo que Roy perdiera el equilibrio y cayera al suelo. Ups. El corazón de Roy se hundió. Sintió que toda la fuerza de su cuerpo parecía haberse disipado y un aliento frío incluso se extendió por sus extremidades. Jajaja, no puedes huir, lo único que te espera es la muerte. El rey araña se rió de forma extraña. Su enorme cuerpo cayó del cielo y golpeó a Roy con fuerza, aplastándolo contra el suelo. Tos, tos, tos. Roy miró al rey araña con dificultad y luego tosió violentamente un par de veces. La armadura de sombra del cuerpo de Roy se rompió hace mucho tiempo, y ahora se puede decir que Roy está desnudo frente al rey araña. El rey araña extendió su lengua escarlata y lamió las puntas de sus garras. Sus ojos escarlata estaban llenos de crueldad y sed de sangre. Cuando vio la mirada de Roy, sus ojos se volvieron aún más feroces y crueles. Cero rugido. El rey araña dejó escapar un rugido asombroso, luego abrió su gran boca y mordió a Linji como un lobo. Pero en ese momento Roy desapareció misteriosamente. El rey araña falló el objetivo, pero reaccionó de inmediato. ¿Rugido? El rey araña quedó atónito por un momento y luego miró hacia abajo. En algún momento, Roy se subió a su cabeza y le insertó una daga afilada en el ojo. Esta escena asustó tanto al rey araña que sacudió la cabeza violentamente en un intento de deshacerse de Roy, pero el agarre de Roy era demasiado fuerte y no podía liberarse. ¡Oh! El enojado rey araña siguió rugiendo y luego trató de empujar a Roy con la cabeza para que saliera volando del cuerpo.